Entonces, vamos a definir ahora a partir de nuestra observación a una cadena de Markov en tiempo continuo. Es como una definición equivalente. Entonces, vamos a definir nuestra cadena de Markov en tiempo continuo como un proceso X sub t, donde los tiempos de permanencia en estado I son variables exponenciales nu sub I, con parámetro nu sub I. Es decir, el tiempo de permanencia antes de transitar a cualquier otro estado es una variable exponencial que tiene distribución exponencial con tasa nu sub I. Eso de inmediato implica otra cosa, que en realidad nuestra cadena siempre se mueve, posiblemente lento, pero siempre se mueve. Es decir, que cuando es también bastante específico para el tiempo continuo, las probabilidades de transición I del estado I a I son nulos. Es decir, que nuestra cadena no tiene estados absorbientes. A cambio, cuando la cadena deja el estado I, en algún momento el proceso siempre va a entrar a otro estado J con probabilidad de transición P sub IJ, de tal manera que la probabilidad de que si ahora estemos en el estado I, las probabilidades de que vayamos a algún otro estado, es decir, las probabilidades de que no estemos para siempre en este estado, o sea, de que en algún momento vayamos a otro estado, me dan la distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque a la primera vista es algo como no tan obvio. Este es una consecuencia de lo que mis tiempos de permanencia tienen distribución exponencial. ¿Por qué? Porque para una distribución exponencial, la esperanza de esa variable, que es sub I, es decir, que el tiempo promedio esperado de que el proceso permanezca en el estado I, es 1 partido por el parámetro, 1 partido por nu sub I. Pero nu sub I no es 0, tampoco va al 0, eso es una constante. Es decir, que no es 0, por lo tanto, 1 partido por nu sub I es un número finito. Es un número finito, por lo tanto, no existen tiempos infinitos de permanencia en algún estado, lo que implica que no existen estados absorbentes. Y en su turno, significa que para cualquier estado I, la probabilidad de que mi cadena se para en este estado es igual a 0. Entonces, las cadenas de tiempo continuo, si son markovianas, no existen estados absorbentes. Y eso es una consecuencia directa de lo que los tiempos de permanencia tienen distribución exponencial. Ya, entonces, la distribución exponencial es la base de nuestra análisis de las cadenas de Markov en tiempo continuo. Entonces, acá yo reutilicé un par de láminas de las clases anteriores, solo para tener apuntes más o menos ordenados. Entonces, sabemos que una variable aleatoria tiene distribución exponencial con parámetro lambda, si su función de densidad es tal cual. También sabemos su función de distribución y normalmente trabajamos con la función de distribución de la cola derecha, es decir, con la probabilidad de que
la variable t es mayor que t. Es decir, que en este caso este sería exponente menos lambda t. También le recuerdo que para distribuciones continuas no importa si yo escribo una desigualdad exacta o no exacta. ¿Por qué? Porque para cualquier distribución continua, la probabilidad de que la variable toma un valor exacto, es decir, t igual a t, siempre es 0. ¿Por qué? Porque la medida de Lebesgue de un punto es 0. Por lo tanto, acá yo puedo descuidarme y escribir cualquier desigualdad, sea estricta, sea no estricta. Y también sabemos que la esperanza de una variable aleatoria que tiene distribución exponencial es 1 partido por el parámetro, y la varianza es 1 partido por el parámetro al cuadrado. Y también sabemos nuestra famosa propiedad de falta de memoria, de la cual efectivamente llegamos a lo que son exponenciales. Y ahora cosas todavía más importantes que solo ya veamos de manera preliminar. Y ahora esas dos propiedades de distribución del mínimo y de la probabilidad de que una variable exponencial sea mayor que otra variable exponencial va a ser el fundamento y la herramienta principal de toda la materia. Y todos en realidad situaciones donde hay fórmulas, digamos, hechas, se obtiene a partir de este análisis de mínimo y de que una variable exponencial es mayor que otra. Por eso cuando ahora pasamos a ver los ejemplos, mi sugerencia es no memorizar las fórmulas y no memorizar los ejemplos, pero tratar de procesar cómo se llega a las fórmulas que uno tiene. Porque hay un montón de situaciones cuando la cadena no cuadra con ningún caso típico, digamos, con ningún ejemplo que vamos a ver, pero sí o sí a la base de esas dos propiedades de distribución de mínimo, también su generalización cuando estamos hablando del mínimo de más que dos variables y de la probabilidad de que una variable exponencial sea mayor que una otra variable exponencial independiente, nos permite escribir fórmulas, escribir modelo para cualquier situación de cadenas de Markov en tiempo continuo. No importa si es una situación típica o una que no calza con algún ejemplo. Entonces, por favor, que presten atención a esas dos fórmulas porque son la clave para todo el resto de materia. Si no entienden esa parte, va a complicar la comprensión de la materia. Entonces, si tenemos dos variables exponenciales independientes, la distribución del mínimo de esas variables también será una variable exponencial y los parámetros suman. Si estamos hablando de la distribución del mínimo de más que dos variables independientes exponenciales, en este caso también la distribución del mínimo será una variable exponencial y el parámetro es el sumatorio de los parámetros de las variables marginales. Además, si estamos considerando la probabilidad de que una variable exponencial sea mayor que otra variable, en este caso, esa probabilidad se expresa mediante los parámetros de las distribuciones y, bueno, se puede memorizar de tal manera que el parámetro de la variable que es menor, es decir, t, este parámetro siempre va arriba, ¿ya? Y dividimos por el sumatorio de parámetros. En este caso, en aplicación a las cadenas de Markov, vamos a pensar de una especie de competencia entre
dos o más tiempos que son exponenciales. Es decir, que tiempo de qué evento sea mayor que otro tiempo. Y con eso vamos a llegar a varias fórmulas y varios modelos que vamos a ver a continuación. Por eso esas tres fórmulas son súper importantes. Hay que entender cómo ellas operan en la situación de cadenas de Markov. Ya, ahora, dicho todo esto, vamos a ver los ejemplos. Primer ejemplo de una cadena de Markov en tiempo continuo es nada más que nuestro querido proceso de Poisson homogéneo. Proceso de Poisson no homogéneo no es una cadena de Markov. ¿Por qué? Porque sus tiempos entre eventos sucesivos no tienen distribución exponencial. Entonces acá estamos hablando de proceso de Poisson homogéneo donde la tasa es constante en tiempo. Entonces, en este caso, el espacio de estados son números naturales, incluso cero. Puede ser que no hay eventos, es decir, 0, 1, 2, 3, etc. Sabemos, eso es la construcción del proceso de Poisson, que los tiempos entre los eventos sucesivos tienen distribución exponencial con parámetro lambda, que es la tasa o intensidad de nuestro proceso. Pero, recordándose el proceso de Poisson, sabemos que, bueno, no hay eventos si luego en algún momento ocurre el primer evento y nuestro proceso cuenta llegada de este evento y sube en una unidad. Luego pasa cierto tiempo y sabemos que estos tiempos son finitos, posiblemente largos, pero finitos, y llega otro evento. Nuestro proceso cuenta este segundo evento y de nuevo sube de un estado 1 al estado 2. En términos de las probabilidades de transición, eso significa que con probabilidad 1, mi cadena, mi proceso de Poisson, va del estado 0 cuando no hay ningún evento al estado 1 cuando el proceso cuenta un evento. Luego, con probabilidad 1, en algún momento, mi cadena va a moverse al estado 2, etcétera, etcétera. Es decir, que este grafo de la cadena es bastante poco informativo. Este se contrasta bastante con la situación con las cadenas de tiempo discreto, donde a partir del grafo, que era equivalente a la matriz de transición, nosotros pudimos hacer casi todo el análisis, solo nos faltaba la distribución inicial de la cadena. El grafo era bastante informativo para el tiempo discreto. A cambio, por ejemplo, para el proceso de Poisson, este grafo es casi no informativo. Vamos a ver que este no es una maldición del proceso de Poisson, pero es sistemático. Y los tiempos promedios esperados de permanencia en cada estado para el proceso de Poisson son iguales para cualquier estado. Es decir, el tiempo promedio de permanencia en el estado 0 es 1 partido por lambda. El tiempo promedio de permanencia en el estado 1 es 1 partido por lambda, etcétera, etcétera, es constante. Entonces, dicho que las probabilidades de transición siempre son 1, entonces efectivamente podemos escribir la matriz de transición y también ver que sirve casi para nada
Eso es nada más que la matriz de transición del proceso de Poisson. Porque las únicas probabilidades no nulas son probabilidades de traspaso al estado siguiente, es decir, del estado 0 con probabilidad 1 vamos al estado 1. Del estado 1 con probabilidad 1 vamos al estado 2, etc. Entonces, yo solo voy a tener una diagonal sobre la diagonal, perdón, sobre la diagonal principal, que son unos, el resto de la matriz es 0. Entonces necesitamos otras herramientas y sabemos que con proceso de Poisson efectivamente hemos trabajado de otra manera. Otro ejemplo, que es un típico ejemplo de cadena de Markov en tiempo continuo, lamentablemente ahora es bastante, ¿cómo decir? Un ejemplo bastante en la tendencia, porque el proceso de Joule es exactamente el proceso que se ocupa en biología para modelar la distribución, la expansión de un virus o de una infección en un organismo antes de que se aplique un tratamiento. Es decir, que en este proceso el espacio de estados parta de 1. Es decir, que nosotros necesitamos un virus, padre o madre, no importa, ya un virus, un organismo que empiece a reproducirse. Es decir, que si el proceso de Poisson empieza del 0, el proceso de Joule parte de 1. Y es la situación cuando en una población que partió de un individuo, y en las aplicaciones eso se trata de viruses, entonces los nuevos miembros nacen, pero no mueren. Lo que es equivalente a la situación cuando el virus entró por ejemplo, en cuerpo humano y se empieza a propagarse antes de que el sistema inmunológico empiece a matar a los virus o si se aplican algún tratamiento. Entonces solo se reproduzcan, pero no mueren. Por eso se necesita que partimos de un individuo que luego se empieza a subdividirse. En este caso ya vamos a necesitar análisis ya mencionado sobre las variables exponenciales. Para simplificar, supongamos que tuvimos un individuo. Un individuo en algún momento se subdividió en 2 individuos. Y luego, para que mi cadena pase al tercer estado, cuando ya hay 3 individuos, yo necesito que uno de los 2 ya existentes se subdivida. Por lo tanto, si T sub I corresponde al tiempo de permanencia en el estado, pero individualizada sea para el primer individuo, sea para el segundo individuo. En este caso, mi cadena se mueve al estado 3, es decir, que aparezca un hijo, cuando estos 2 organismos competitivos, uno de ellos alcanza a reproducirse primero. Entonces, me interesa el mínimo entre 2 tiempos que corresponden al tiempo necesito para cada uno de los bichos para reproducirse. Por lo tanto, se trata de distribución del mínimo de 2 variables exponenciales, que sería una variable que tiene
que será una variable que tiene distribución exponencial, pero con parámetro que ya es un sumatorio de los parámetros de las distribuciones respectivas. Por lo tanto, si ya tenemos I individuos, es decir, que si la cadena que describe el proceso de Euler ya está en el estado I, que corresponde a lo que hay I individuos, para que la cadena se mueva al estado I sub 1, es decir, que para que nazca un nuevo virus, todos I existentes, digamos, compiten entre ellos quién logra reproducirse primero. Por lo tanto, me interesa el mínimo de los tiempos que necesitan estos organismos para subdividirse. Eso significa que estoy estudiando una variable que es mínimo de I variables que tienen distribución exponencial. Acá cada variable tiene distribución exponencial con mismo parámetro, con misma tasa lambda, por lo tanto, sumando I veces lambda, yo llego a la multiplicación, es decir, que será I multiplicado por lambda. Este sería el parámetro de la distribución del tiempo de permanencia de mi cadena en el estado I. Y de ahí podemos ver que, de primero, la matriz de transición va a ser 100% misma que la matriz de transición de proceso de Poisson. Es decir, que no solo no es informativa, pero tampoco caracteriza el sistema. Son dos procesos absolutamente distintos, pero la matriz de transición es misma. Con respecto al grafo, el grafo también va a ser mismo, es decir, que con probabilidad 1, mi cadena en algún momento va al estado. Disculpen, acá eso significa copiar y pegar. Acá se parte de 1. Obviamente, porque si no hay nadie, no puede reproducirse. Acá es 1, 2, 3. Ya. Pero los tiempos de permanencia en el estado, acá también 1, 2, 3, es decir, que la cadena parte de 1, de proceso de Euler. Entonces, los tiempos se acortan. Es decir, que el tiempo de permanencia en el estado 1 es 1 partido por lambda. El tiempo de permanencia en el estado 2 es 2 veces más corto, es 1 partido por 2 lambda. El tiempo de permanencia en el estado 3, acá, debería ser T sub 3. El tiempo de permanencia en el estado 3 es 1 partido por 3 lambda. De ahí, de hecho, aparece esta famosa frase de tasa exponencial de crecimiento de contagios, etcétera, etcétera. Porque cuando hay una población de virus o bacterias, ellos empiezan a reproducirse y aparece esa tasa exponencial. Y acá podemos pensar de otra situación cuando eso, por ejemplo, solo crecen y no mueren. Eso tenemos cuando no hay tratamiento, ¿ya? Entonces luego supongamos que aparece algún tratamiento y esas bacterias o virus empiezan a morir. En este caso, yo voy a tener 2 tasas competitivas, como aumenta la población de los virus y cómo se disminuye. También, de nuevo, lamento, digamos, tener necesidad decir que es exactamente lo que estamos observando, porque, bueno, neta coincidencia, pero esos son modelos biológicos.
Entonces, eso se llama aplanar la curva, ¿sí? Entonces, se disminuye la tasa sumaria, la tasa resultante de la propagación de virus. Pero, ¿de qué manera? Es como dos flujos. La reproducción, ¿ya? Y cuánto empiezan a matar a los virus. Entonces, podemos ganar entretenimiento, podemos tener éxito en entretenimiento cuando logramos que la tasa con la cual los virus empiezan a morir sea tal que la población empieza a disminuirse, ¿sí? Y acá en este modelo es la situación antes de aplicación del tratamiento, es decir, que solamente la cantidad de los virus se aumenta, ellos no mueren.